Amigas y amigos, queridos compañeros, pues buenas tardes y una inmensa felicidad de poder compartir este rato ya en las postrimerías del Congreso. Y también debo, como otros participantes, agradecer la amabilidad de José Arroyo, en primer lugar, y de su adorable compañera, Ginette, por la invitación y agradecer a todo el comité organizador de este magnífico congreso, 24º Congreso de CEPA, que está por terminar, pero para continuar. Cuando apareció el programa de este congreso eh, y se vio que a los expositores nos tocaba 20 minutos, alguien en la lista de CEPA Brasil, en este caso, dijo esto, y yo lo escuché. Dijo, no sé cómo va a ser John, porque solo saludando se le van los 20 minutos. Bueno, por eso, aprovechando esa lección, les digo simplemente que les extiendo a todos mi más fraterno y cariñoso saludo. Así que todos están saludados y paso al tema. Bien, amigos, hemos querido conversar un ratito sobre un concepto que venimos desenvolviendo con mucha frecuencia en nuestro medio, de cepa y más allá de cepa, en otros movimientos espíritas, que se resume en la expresión cultura espírita. Y le propuse a José que podíamos hablar un poco sobre teoría y praxis, teoría y práctica de la cultura espírita. Yo comienzo por decirles que tenemos con algunas palabras el problema de la polisemia. Hay vocablos que son plurívocos en lugar de unívocos, tienen varios significados. Y dependiendo de cómo, en dónde y en qué contexto los empleamos, adquieren significados diferentes. Y eso ocurre con la palabra cultura. Por ejemplo, en la acepción más usual, vinculamos cultura a instrucción, a conocimientos. Decimos que una persona es culta porque tiene conocimientos, porque lee, porque estudia, y eso lo revela en lo que habla o en lo que escribe. Y por oposición, decimos que una persona es inculta cuando nos damos cuenta de que su formación o su instrucción es precaria. E incluso se llega al extremo, y es un absurdo, ya veremos por qué, decir de alguien que no solamente no tiene instrucción, sino que tiene malos modales, solemos decir que es una persona que no tiene cultura, lo cual es realmente un exabrupto, porque en la definición, que es la que vamos a hacer valer ahora en este marco polisémico, vamos a adoptar la visión de cultura desde la perspectiva básicamente de la antropología y de la sociología, que es donde queremos insertar nuestra visión. Porque en estas ciencias sociales, y de acuerdo con las definiciones, por ejemplo, de uno de los grandes pensadores en esta materia, Taylor, un inglés, en su libro Cultura Primitiva, definió cultura, y este es el concepto vigente hasta nuestros días, como un conjunto de conocimientos, de ideas, de prácticas, de costumbres, de expresiones artísticas, literarias, científicas, idiosincráticas del modo de ser. Todo eso es cultura. De modo que en un sentido muy general, todo lo que el ser humano siente y hace es cultura. De allí que decir que alguien no tiene cultura posiblemente demuestra que quien lo dice está lejos de la auténtica cultura. Realmente, a partir de esta definición, es que podemos entender
conceptos tan de uso frecuente como cultura judeo-cristiana, cultura burguesa, cultura proletaria, cultura de la violencia, cultura pacifista, cultura islámica, cultura solitaria, cultura solidaria, y así por consiguiente. Porque es un conjunto que revela un modo de pensar, de sentir y de hacer. Aprovechando esa visión de la antropología y la sociología, es que nosotros podemos legítimamente hablar de cultura espírita en ese contexto, aplicando el criterio de las ciencias sociales. ¿Y qué queremos decir entonces con cultura espírita? Dos ideas fundamentales. La primera es que el espiritismo provee unos conocimientos que forman a una persona en determinadas ideas y valores. Y en otro sentido, además de este teórico, como visión práctica, cultura es la aplicación de estos conocimientos a la vida cotidiana de quien los posee, o quien de alguna manera los difunde, o quien hace de ellos su cuerpo de ideas. Por eso hablamos de cultura espírita como teoría y como praxis. Como teoría, obviamente, deriva de un corpus, de un cuerpo de ideas que nos remonta indispensablemente a la obra de Allan Kardec. Nos remonta porque están allí los fundamentos, los principios esenciales que informan lo que significa espiritismo. Una idea, un sistema de pensamiento creado en un proceso que nace de las manifestaciones de los fenómenos, luego observados, estudiados, explicados y reestructurados en un sistema de ideas. Por eso Kardec es en ese momento específico aquel que, partiendo del fenómeno y aplicando un método, fue capaz de sistematizar un pensamiento que felizmente, como fue aclarado hoy, adoptó el término espiritismo, aunque hallazgos bibliográficos contemporáneos han revelado que la palabra ya existía en los contextos del espiritualismo americano o el moderno espiritualismo. Eso nos ha llevado a rectificar conceptos que hemos expresado hasta en nuestros libros, muchos de nosotros, de que Kardec creó un neologismo. La palabra existía antes de Kardec. Pero quien le da contextura, quien le da sentido y quien le ha dado aplicación en el siglo XIX y hasta nuestros días es sin duda alguna Kardec. Pues colocado así, este conjunto de ideas que todos solemos resumir en la existencia de Dios, la preexistencia del espíritu antes del nacimiento, la supervivencia del espíritu después de la muerte, la continuidad interexistencial en procesos palingenésicos o reencarnatorios, la comunicación mediúmnica de planos encarnados y desencarnados, la pluralidad de mundos habitados. Todo este cuerpo de ideas hace que quien lo adopta, o sea, el adepto, el seguidor, el activista, el convicto, el militante espírita, hace de ello una praxis. Generalmente buena, positiva, a veces no tanto, dependiendo de cada uno en cada situación. Entonces tenemos teoría y praxis. Mi intención, aprovechando al máximo estos minutos, es intentar ahora precisar bien en qué sentido podemos hablar de cultura espírita. Esta expresión ha venido imponiéndose en el movimiento espiritista
sobre todo a partir de la década de los años 40, hacia nuestros días, de manera progresiva e incrementándose su uso. Yo quisiera reivindicar aquí, por ejemplo, a uno de los pioneros, de los que se dio cuenta de que la expresión cultura espírita se adaptaba perfectamente a lo que queremos decir y hacer, fue el profesor Deolindo Amorim, en Río de Janeiro y en Brasil en general, un notable pensador y escritor que creó el Instituto de Cultura Espírita de Brasil. Y posteriormente fueron apareciendo otras sociedades, asociaciones, instituciones, movimientos de cultura espírita, a veces como resultado de transformaciones en las denominaciones, en las nomenclaturas. Yo presido una institución que de ser un centro de investigaciones metapsíquicas pasó a transformarse en un movimiento de cultura espírita. O nuestros amigos de Barcelona, España, que quizás algunos de ellos ahora estén conectados, crearon allí un centro barcelonés de cultura espírita. Y así ocurrió en Argentina y ocurrió en otros países. Y aquí en Puerto Rico yo no podría dejar de mencionar la buena cantidad de institutos de cultura espírita que ha habido, que hay, desde Francisco Simonet hasta Renacimiento, Ocambio Cote Cepero y otros más. De manera que esto, más las publicaciones, hoy en día nos encontramos con una profusión de revistas de cultura espírita, de diversa orientación, pero pareciera ser que todos estamos convergiendo en la idea de que la expresión que mejor nos representa como idea, como forma de pensar y como instituciones, es la que se puede globalizar bajo la expresión cultura espírita. Dudo yo que haya un espírita que no le agrade esta expresión, por lo que ella involucra de amor al conocimiento y además de una práctica en la vida a partir de los principios espíritas. Entonces, dicho esto, podría resumir en quizás en 4 afirmaciones fundamentales lo que podría equivaler en nuestros días a cultura espírita. Yo comienzo, y creo que este es el comienzo, por decir que cultura espírita es inexorablemente cultura kardecista, porque el rigor histórico es Kardec el punto de partida, es Kardec el sistematizador, es Kardec el fundador, es Kardec el codificador, y porque ahí están las bases esenciales de enorme vigencia en nuestros días. Dicho esto, cultura kardecista no es cultura de adoración a Kardec, ni puede serlo. Lo ha habido, pero no debería ser. Kardec es punto de partida, base fundamental. No es la culminación del edificio doctrinario del espiritismo, porque ninguna visión de progreso tiene final. Es dialécticamente un artículo en permanente construcción, pero Kardec es la base. Y podríamos ahora relacionar estas 2 ideas de la cultura kardecista haciendo este enlace. No hay espiritismo verdadero sin Kardec. Pero no todo el espiritismo hoy está en los libros de Kardec. Hay más. Siguiendo una línea, un hilo conductor, y debe haber siempre más. Salvo que pretendamos haber creado una nueva religión, una pequeña religión, una neorreligión más. Cultura kardecista significa inspiración en estos postulados e inspiración en la praxis, particularmente mediúnica, de la que hoy se ha hablado de distintas maneras y con mucha propiedad. Pero hay que insistir.
Kardec dejó un método, un libro de enorme vigencia, básicamente científico si lo aplicamos en ese esquema a su tiempo, que es el libro de los médiuns. Se puede, y de hecho se ha mejorado en algunos aspectos y con otra literatura, con otra bibliografía, pero los principios básicos del ejercicio mediúnico están contenidos en el libro de los médiuns, en su aspecto de disciplina mediúnica, de orientación mediúnica, de amparo espiritual, de control espiritual, de evaluación de los mensajes. Y, por supuesto, de ética en el ejercicio de la mediunidad, donde ella no es profesión, no es oficio, ni mucho menos puede ser empleada para nada que atente contra la dignidad humana. Y no puede ser ejercida, o no debería, en el contexto espírita, fuera el mediunismo, fuera el espiritismo, pero mediunidad en el espiritismo tiene que ser una expresión de cultura, en el buen sentido de la palabra, y de evitando ritualismos ceremoniales, injerencias sincréticas que no corresponden al contexto kardecista, de las cuales no nos pronunciamos peyorativamente. No, más consideramos que no deben ser traídas a la mesa mediúnica espírita, a la visión práctica y teórica de la mediunidad. En ese sentido, pues, hablamos de que la cultura espírita es cultura kardecista. Cultura espírita, en su teoría y en su praxis, es cultura de laicismo. Por eso hablamos de espiritismo laico. No es un capricho que don William Colón o David Grossbader u otros quisieron establecer un adjetivo nuevo. Es que el laicismo es una conquista de la civilización. La mejor garantía que tiene una sociedad para evitar la invasión fanática de cualquier confesionalismo es el Estado laico, donde los hijos van a las escuelas públicas laicas, donde en el hogar cada familia instruye en las ideas que quiera, pero en el ambiente público los niños, el hijo del católico, del protestante, del budista y del marxista y del espiritista y del rosacruz y del masón y de quien sea, ese hijo va a recibir instrucción educativa, científica, filosófica, ética, social, de servicio, respetando cualquier creencia para el fuero interno de la familia, de su respectiva fe. Entonces, si se aplicara el laicismo como criterio para el Estado laico en el mundo, no tendríamos esta situación terrible en algunas regiones del planeta, donde el integrismo, el fundamentalismo ha llevado incluso a retrogradar hasta sociedades donde particularmente las mujeres son terriblemente maltratadas, casi cosificadas, porque son estados confesionales, donde no hay separación entre las iglesias y el Estado, y las leyes, en lugar de ser civiles, son las leyes que se derivan de los libros religiosos. Laicismo es, por lo tanto, libertad. Libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de cultos, libertad de asociación, libertad para desenvolver la vida respetando los principios de cada quien. Por ello, desde los primeros congresos espiritistas que se realizaron en el mundo, como el de 1888 en la ciudad de Barcelona, España, una de las resoluciones básicas fue: el espiritismo promueve la defensa del laicismo. Y en la mayoría de los congresos espíritas esto se mantuvo, aunque a veces en otros contextos espíritas se haya querido evitar, esquivar, soslayar la palabra laicismo. En CEPA reivindicamos la condición laica del espiritismo y la educación laica en general a la luz de la cultura espírita. Cultura espírita significa también, en una de estas afirmaciones básicas,
cultura de la sensibilidad. Queremos, deseamos, proponemos y incitamos o instamos a que la práctica, la cultura espírita lleve al seguidor del pensamiento espírita a hacerse una persona sensible. Sensible no solo para manifestarse emocionalmente en un rapto determinado, sino sensible en la vida cotidiana frente a los problemas del otro, de las otras personas, de las demás, porque somos seres sociales, somos seres colectivos, somos seres que vivimos inmersos en sociedades y los problemas de unos han de ser los problemas de todos. Sensibilidad, por lo tanto, para vibrar, conmovernos ante terribles injusticias que podrían ser resueltas si hubiese buena voluntad, si hubiese disposición y si hubiese trabajo para ello. Sensibilidad para la justicia social, sensibilidad para la libertad, para conmovernos ante pueblos y naciones que están terriblemente aplastados por los populismos, las tiranías de nuevo signo, las dictaduras de cualquier tipo. Sensibilidad para ello y no excusarse en que esos son karmas por pagar o que pueblos que están pagando deudas anteriores en una visión ahistórica y antihistórica. Son situaciones concretas de este mundo que Kardec consideró y los espíritus adecuadamente como un proceso hacia un mundo de regeneración. Pero para llegar a él, esa sensibilidad tiene que establecerse con valores. Sensibilidad para la libertad. Sensibilidad, como decían los clásicos de la Ilustración, en aquella trilogía extraordinaria, libertad, igualdad y fraternidad. Allan Kardec, en el libro Obras Póstumas, dejó un documento allí publicado en que dice que si en el mundo se aplicaran estas tres expresiones en conjunto, ellos formarían un programa completo de transformación del mundo. Libertad, igualdad y fraternidad. Y en ese ambiente de libertad, de tolerancia, de valores para un mundo más equitativo y mucho más fraterno, surge esta noción esencial del respeto al otro, de la comprensión mutua y del entendimiento. Recuerdo ahora haber leído un episodio que resumo de esta manera. En una ocasión, un funcionario diplomático estadounidense estaba acreditado en China e hizo amigos entre los diplomáticos chinos. Y en una ocasión, uno de aquellos amigos le dijo al norteamericano si podía acompañarlo al cementerio porque quería rendir un homenaje a su pariente fallecido. El americano fue, lo acompañó, pero quedó perplejo y sorprendido porque en el momento de llegar ante la tumba del pariente fallecido, este hombre, este chino, conforme a una vieja práctica taoísta, depositó ante la tumba un arroz cocido en una taza y otros alimentos. Cuando salieron del cementerio, el norteamericano, muy de una cultura pragmática, que también es una cultura, le preguntó en confianza que si él creía que sus parientes fallecidos de verdad se iban a comer aquel arroz que le había puesto allí. Que si su pariente fallecido se lo iba a comer. Y el chino le respondió, sí, sí, sí lo creo. En la misma medida que tú crees que tu pariente fallecido en Washington va a oler las flores que tú le pones en el cementerio a tus parientes. En la misma medida. Porque la incomprensión del símbolo, la incomprensión de que el símbolo es un lenguaje poderoso, una herramienta
para expresar un sentimiento, una emoción, una visión de relación con los ancestros, en este caso. Y aquel hombre de la cultura occidental lo simplificó de tal manera que ignoró el potencial del símbolo y llevó una lección para entender que en el ambiente de tolerancia cada persona expresa su emocionalidad a su manera y que eso es profundamente respetable. Y ese respeto es parte de la cultura espiritual. Y la otra afirmación que quiero hacer antes de que un nuevo presidente de CEPA me pueda ya cerrar la exposición, esa otra afirmación que hago, término que hoy ha sido varias veces expresado, muy bien expresado, es que cultura espírita es cultura de espiritualidad. Algunos y amigos con los que hoy mismo hemos estado conversando podrían decir, podría ser cultura de la religiosidad. Y en nuestros diálogos casi hemos llegado a la conclusión de que a veces la semántica puede complicarnos las cosas. Y que a veces podemos con distintas palabras en el fondo estar diciendo algo parecido. Porque amigos nuestros, cuando hablan de religiosidad, no se están refiriendo necesariamente a institucionalidad eclesiástica, sino a una expresión de sentimientos. Pero históricamente, el lenguaje, que es una de las grandes construcciones humanas, el lenguaje posee una carga inconsciente. Por eso debemos ser tan cuidadosos con los términos que empleamos. Solía decir aquel gran maestro que fue Confucio, solía decir a los discípulos, antes de entrar en una discusión, poneos primero de acuerdo en el significado de las palabras que vais a emplear. Porque a veces podéis estar debatiendo horas y resulta que al final estáis pensando igual. La recomendación de Confucio, cuidado con las palabras. Como Kardec ya se dio cuenta, solo valdría recordar su famoso discurso en el Día de los Muertos en París, cuando discutió si el espiritismo es o no una religión. Kardec, que se encuentra con la polisemia de la palabra religión, dice, sí, en el sentido filosófico, el espiritismo es una religión y nos enorgullecemos de ello. Pero, continúa Kardec, ¿por qué entonces decimos que no es una religión? Porque no habiendo dos palabras para expresar lo mismo, hemos considerado necesario decir que lo que conviene al espiritismo no es definirlo como religión, sino como una filosofía de consecuencias morales. De modo que Kardec fue categórico en esa materia. Algunos amigos nuestros se quedan solo con la primera parte y publican la primera parte. Nosotros siempre invitamos al conjunto, al contexto, a la conclusión. La palabra religión, religiosidad, en unas personas expresa un sentimiento noble, ético, profundo, vivencial incluso. Solo bastaría pensar de Francisco de Asís a Teresa de Calcuta o a Thomas Merton o a Martin Luther King y a tantas grandes figuras. Pensar que en nombre de su creencia religiosa abogaron tanto por la paz, la libertad, la no discriminación, por la vigencia de los derechos humanos, incluso por la ascesis, por una ascesis espiritual. Cierto. Pero en sentido general de lo aceptado convencionalmente, religión da otra idea. No hay religión desvinculada de sacerdocio. No hay religión desvinculada de estructuras eclesiásticas, con todo lo que ello significa. Por eso es conveniente, en nuestra opinión, hablar de una visión espírita como una visión filosófica, científica y espiritual. Y hablar de espiritualidad cada día más, porque es un término que no bloquea, que comunica bien,
que transmite bien lo que queremos decir sin entrar en polémicas ni en discusiones. Porque todos sentimos casi lo mismo cuando hablamos de espiritualidad. Espiritualidad es sensibilidad, espiritualidad es cariño, afectividad, ternura, expresión de los más elevados valores, momentos para la inspiración, momentos para la meditación, momentos para la vivencia del amor en todas sus expresiones humanas, físicas y espirituales. Por eso, no podemos, amigos míos, no podemos los espíritas, en nombre de la intelectualidad, dejar por fuera la sensibilidad espiritual. No podemos convertirnos en neveras, en refrigeradores fríos. Qué bonito ha sido aquí ver a una Yolanda conmovida en la primera exposición de este evento. Conmovida, y nos conmovió a todos, porque a partir de su experiencia nos hizo sentir a todos que esos momentos son irreemplazables. Es bonito saber de ciencia, muy importante, de cultura, literatura, historia, lo que sea. El conocimiento es un instrumento de liberación, sin duda, pero el sentimiento, lo que conmueve, es una fuerza aún más poderosa. De modo que, por eso algunos han expresado esta bella imagen que les transmito rápidamente. Imaginemos al ser humano como un ave con dos alas, por supuesto. Una ala es la cortical, racional, cognitiva, el ala del pensamiento lógico. Esa ave necesita esa ala para batiéndola volar, pero hay la otra ala, la del sentimiento, la de la afectividad, la del mundo íntimo y vivencial, que también tiene que batir fuerte. Si esa ave perdiera una de sus alas, podría dar saltos a lo sumo, mas no volaría. Y solo como Juan Salvador Gaviota, si ambas alas se despliegan, podría volar por el infinito. Eso es lo que nuestros clásicos, desde la época de Amalia, Domingo y Soler y otros, decían: hacia Dios por el amor y la ciencia. Querían expresar estos dos vectores del pensamiento y del sentimiento. Amigos míos, que el espírita sea en la práctica un entusiasta, estudioso y difusor de los valores del espiritismo, que es una hermosa construcción. No la única, ni el único camino, como bien se ha dicho aquí, pero para nosotros es el camino que nos ha tocado. Nos sentimos bien en él, respetando los otros caminos. Pero al mismo tiempo, convirtamos estos principios y estos conocimientos en una referencia práctica en nuestras vidas. Que nuestro vecino diga: esa persona que está allí parece que se reúne para hablar con los muertos. Esa persona parece que lee a Allan Kardec, otro autor. Esa persona hace unas reuniones. Claro, pero esa persona es un maravilloso vecino, solidario, da el ejemplo. Es un vecino admirable. Lo elegimos presidente de la Junta de Condominio, porque, amigos míos, a veces el ejemplo es más poderoso que 1000 palabras. Esa es la praxis de la cultura espírita que tiene que acompañar la información teórica. Concluyo. Concluyo recordándoles para ustedes una historieta que está expresada de distintas maneras en varias literaturas de encarnados e incluso mediúmnica, pero me parece una imagen poderosa. Se cuenta que en algún lugar, en un centro espírita, había un dirigente, era casi el dueño de la casa también, además de presidente, que daba unas conferencias muy bonitas, con valores correctos, y hablaba de todos esos valores del espiritismo. Tenía su platea llena, y se cuenta que
Era muy aplaudido después de cada exposición. Y al final del salón había una persona que durante años asistió al centro espírita, mas nunca habló. Nunca habló. Los demás preguntaban, intervenían, hablaban, y aquel líder hablaba y daba unas magníficas exposiciones, y aquel hombre nunca en su vida, era muy tímido, nunca habló. Ocurrió que pasados los tiempos, ambos desencarnaron y se encontraron en el mundo espiritual, pero con una sorpresa. El dirigente estaba un poco enfadado, disgustado, porque sentía que su aura, su radiación, no era todo lo luminosa que él creía que merecía. Y decía, pero Dios está siendo injusto conmigo. Y su enfado fue mayor cuando vio pasar al espíritu de aquel que reconoció que era el Señor que iba a escuchar exposiciones. Y a través de su espíritu vibraba y veía un colorido hermoso, de colores pasteles hermosos, de aquellos que indican espiritualidad, ética. Y el dirigente allá en el mundo espiritual se acercó y le dijo, venga, ¿qué pasa aquí? Esto es una injusticia de Dios. Yo, que fui el dirigente, el que habló, el que expuso, el que dijo, el que enseñó, el que orientó. Mira esta situación, tengo esta turbación. Y usted que nunca habló, que nunca dijo nada, tiene esa aura brillante. Esto es una injusticia de Dios. Y le pregunta al dirigente, ¿cómo es eso? ¿Usted qué hizo? Y aquel hombre un poco asustado allí le dijo, la verdad que esto es una injusticia. Porque yo no sé por qué, porque yo lo único que hacía, lo único, es que cuando salía al centro espírita que usted nos había dicho todo aquello, yo salía y lo ponía en práctica. Amigos y amigos, cultura espírita, cultura del conocimiento, del estudio. El espiritismo es bandera de estudio, no campeona de analfabetismo, sino todo lo contrario, de estudio, pero también doctrina, enseñanza para hacernos mejores, como dijo Kardec, como dijo Kardec. Al verdadero espiritista se le reconoce por su transformación moral y por el empeño que pone día a día en vencer sus pasiones y en ser mejor. Vayamos adelante con la cultura espírita, teoría y praxis. Muchísimas gracias.